Para nuestra siguiente conferencia tenemos al doctor Saúl Pardo, quien nos presentará el tema de estatinas en la prevención de alto riesgo cardiovascular. Con una sólida formación académica, el doctor Saúl Pardo se destaca con su amplia experiencia en diversas especialidades médicas. Se graduó como médico general en la Escuela de Medicina Juan Corpas y más tarde se especializó en rehabilitación cardiopulmonar de la Universidad Manuela Ventral. Completó su especialización en cardiología en la Universidad de Ciencias Médicas Santa Clara en Cuba y obtuvo un título de medicina interna en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el año 2023. Actualmente se desempeña en instituciones como la Clínica Medicadis, la Unidad de Rehabilitación Cardiopulmonar, la Clínica Vidanti, donde brinda una atención especializada y contribuye al avance en el campo de la cardiología. Doctor, bienvenido y muchas gracias por su acompañamiento. Durante varios años los estudios científicos, los estudios científicos han avalado el uso de las estatinas en todo lo que tiene que ver del manejo cardiovascular, teniendo en cuenta los beneficios que han tenido en el pronóstico y en la evolución de estas patologías. Pero realmente la mayor parte de los enfoques están dirigidos hacia la prevención secundaria. Hay ciertas limitaciones o no hay una cierta claridad sobre qué tanto efecto en prevención primaria tendría el uso de estos grupos de medicamentos y sobre qué población está. Diciéndolo de alguna manera, una revisión muy pequeña o sin entrar pues a la fisiopatología y a la farmacología, la idea es recordar cómo funcionan o cómo actúan de forma directa o indirectamente las estatinas. Entonces, el mecanismo de acción, recuerden que prácticamente es la inhibición de la enzima, la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, y la inhibición de esa enzima facilita o reduce la síntesis hepática de lo que es colesterol. Este efecto estimula o facilita que el hepatocito aumente el número de receptores para colesterol de baja densidad y por ende vamos a tener una disminución en la concentración sérica de la LDL, de triglicéridos y de algunas lipoproteínas. ¿Qué beneficios en sí nos pueden representar las estatinas? Pues propiamente o directamente vamos a encontrar que podemos tener una reducción del colesterol de baja densidad en promedio entre un 30 o un 50%, eso dependiendo del paciente, de otras ayudas terapéuticas, sean farmacológicas o no farmacológicas, y también del tipo de estatina que usemos, si es de alta o mediana potencia. Vamos a tener también una reducción en la concentración de triglicéridos que puede estar entre un 10 a un 20%. Vamos a tener un incremento del colesterol de alta densidad, o como se suele mencionar, el colesterol bueno, que puede ir entre 1 a un 10%. Y hay otros efectos adicionales de las estatinas que llamamos los efectos pleiotrópicos. Pleiotrópicos es una palabra de raíz griega, en donde pleio significa más y trófos significa cambios. Entonces se ha documentado, no hay claridad sobre todos los mecanismos como tal, como funciona, pero que las estatinas tienen más efectos además de su acción sobre el perfil lipídico, como por ejemplo mejora lo que es la disfunción endotelial. De una forma indirecta aumenta la producción de óxido nítrico, reduce lo que es los procesos la inflamación a nivel vascular. Una de los
recomendaciones, uno de los pilares de por qué es importante en pacientes que tienen aterosclerosis o enfermedades vasculares como tal. Se presume que este efecto a nivel inflamatorio es a través de la inhibición de los isoproenoides, que son moléculas de adhesión celular que tienen que ver con la producción de agentes antiinflamatorios. Tenemos también que tienen efectos antitrombóticos y efectos en la reducción de estrés oxidativo. Entonces vemos que las estatinas tienen distintos puntos o distintas áreas de acción que de una u otra forma nos representan beneficios cardiovasculares. Pero así como hay cosas buenas, también hay ciertas eventos que pueden ser de alguna forma molestos o adversos. Dentro de los efectos adversos que en algún momento se han relacionado con las estatinas, el más común ha sido lo que tiene que ver con las miopatías. En algún momento se habló de la combinación de fibratos con estatinas que aumentaba el riesgo de miopatías, pero se ha visto que realmente las estatinas solas es muy bajo el porcentaje de ese evento. Incluso no se habla propiamente de miopatía, sino cuando se documentan síntomas con elevación de la creatinquinasa, pero sí se habla hoy en día de síntomas musculares asociados a las estatinas, que simplemente pueden ser dolor o mialgias, pues propiamente, calambres o fatigabilidad, en donde no hay una correlación con marcadores bioquímicos. Otro efecto adverso es que pueden presentarse aumento o alteración de la función hepática con aumento de la ALT, que de una u otra forma, si uno evidencia que el aumento es superior a un 30 o un 40%, se podría considerar la necesidad de suspender el tratamiento con estatinas. Otro evento adverso que realmente tiene muy poca incidencia y que no hay, como sería una evidencia contundente, es que hubo estudios en donde se vio una leve aumento en la incidencia en el desarrollo de diabetes para las personas que usaban estatinas, pero pues realmente no, como les decía, el porcentaje de incidencia es demasiado bajo, entonces eso no es un condicionamiento, una restricción para eso. Y también en otros porcentajes bajos, estamos hablando de menos del 1%, se evidenció el desarrollo, la facilidad para el desarrollo de fibrilación auricular también con estatinas. Pero vuelvo, les digo, los estudios mencionan que la incidencia es demasiado baja, entonces entre riesgo-beneficio se sigue dando importancia al uso de la estatina. Ahora sí, si vamos a hacer mención a lo que tiene que ver con prevención primaria, quise, como dicen, traer dos publicaciones recientes o dos estudios recientes en donde de una u otra forma se trata de o se muestra cuál fue el impacto o cuál fue el lado positivo de usar las estatinas en prevención primaria en un grupo poblacional. Este es un estudio que publicado ahorita en el 2023 en la revista de Cardiología Preventiva Europea, realizado por Tobias Andersson. Es un grupo multidisciplinario de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que tuvo como objetivo o como pregunta del estudio ver los efectos de
las estatinas en pacientes con alto riesgo cardiovascular en prevención primaria. Fue un estudio que se realizó tomando una población entre el 2010 y el 2016, un estudio de cortes de tipo observacional en la población de Västra Götaland, que es la segunda población más grande de Suecia, en donde lo que identificaron dos grupos de pacientes que no tuviesen que no fueran ni diabéticos ni hubieran tenido eventos cardiovasculares, que sí fueran hipertensos, y los dividieron en dos grupos en los que eran hipertensos que ya recibían estatinas e hipertensos que no recibieron estatinas. Se hizo un estudio de emparejamiento 1 a 1. Se documentaron en primera instancia 340.223 pacientes y al final, excluyendo los pacientes que tenían pues criterios de exclusión, quedaron dos grupos de 13.193 pacientes. La media de seguimiento de este estudio fue a 4.2 años. La edad promedio de los pacientes fueron 61 años. La referenciación desde el punto de vista poblacional fueron mujeres el 53% y hombres el 46%. Estratificaron el riesgo con la escala de SCORE aplicada a la población sueca. ¿Qué encontraron en esos estudios? Entonces, este dibujito que lo vemos siempre, diagrama de bosque, que lo vemos en todos los estudios y que uno ve rayita para un lado, para otro, cuál sirve, cuál no sirve. Muchos realmente vemos conclusión que dijeron y paré de contar. Pero un profesor mío en algún momento decía: no coman entero y aprendan a interpretar. La línea punteada es el punto de corte o el punto crítico. Lo que se ubique al lado, en este caso derecho de la pantalla, está en contra de la pregunta o del resultado. Lo que se ubique al lado izquierdo de la pantalla es lo que está a favor de la intervención. Este estudio tuvo una particularidad del informe y es que hizo dos cortes: el efecto antes de 4 años y el efecto posterior a 4 años. Si vemos el resultado final de la causa, del desenlace, que era la mortalidad por todas las causas, el efecto fue positivo, el uso de las estatinas en prevención primaria. Pero si lo discriminamos por sexo, fue mayor en mujeres, más no en hombres. A nivel de mortalidad se evidenció que a menos de 4 años el efecto fue una reducción de un 28% en la mortalidad por todas las causas. Ya si hablamos de las causas cardiovasculares, generalmente alcanza a rozar la línea media, o sea, el impacto ahí es, como decimos a veces, pega en el palo, pero hay algo positivo. Se dejó en porcentaje que hubo una reducción del 20% en la mortalidad por causas cardiovasculares a menos de 4 años. Y otra cosa que se vio importante, miren la prevención de lo que es infarto miocárdico. En el global no hubo algo significativo, pero en las mujeres sí hubo una reducción importante que osciló en 39% la disminución de la incidencia en ese grupo poblacional como tal, usando las estatinas. No hubo diferencias significativas entre lo que tiene que ver con el stroke. Ahora, ¿qué pasó después de 4 años? Se mantuvo la reducción por todas las causas, igual, mayor fuerza de mujeres, pero ya con un menor porcentaje, 17%,
Lo mismo, allá hay una reducción ahí en el borde de la interpretación de la mortalidad cardiovascular como tal, que se representó en un 15%, persiste el beneficio, la disminución en la incidencia de infarto miocárdico en mujeres, pero ya de 39 pasa a 34%, y no hay cambios en el desarrollo del stroke. Perdón, ya. ¿Qué terminan concluyendo en este estudio? Que las estatinas en prevención primaria reducen la mortalidad cardiovascular por todas las causas y la mortalidad cardiovascular por causas cardíacas de una manera importante, por encima del 25%, y que las mujeres se benefician en mayor medida, y que además en las mujeres la reducción de la incidencia de infarto también es relevante o significativa. Ahora, otro artículo que quise presentar es el que sirve de referencia para las guías estadounidenses, que se basa en la revisión del sistema o el registro de salud de los cuidados preventivos o primarios en población estadounidense. Ellos que hacen, la última referencia a ellos fue del 2016, optan por actualizarla y sale la del 2022, y hacen una revisión sistemática de publicaciones y de estudios, en donde después de revisar por lo menos 2097 artículos, terminan quedándose únicamente con 65 artículos y 19 estudios observacionales. ¿Qué terminan o qué conclusiones encuentran dentro de esa misma revisión? Prácticamente respaldan la prevención primaria, pero ya la tipifican, o digámoslo así, la sectorizan sobre ciertos grupos poblacionales. Basándose en esa revisión, generan estas recomendaciones como tal para la prevención primaria. Entonces, que se debe usar o que se recomienda el uso de estatinas en prevención primaria para adultos que estén entre 40 y 75 años y que tengan uno o más riesgos de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, siempre y cuando estén dentro de la escala de riesgo alto o riesgo muy alto. Eso lo dejan como un nivel de evidencia B. Como un nivel de evidencia C, el mismo grupo poblacional, pero ya lo dejan con un riesgo cardiovascular intermedio que esté entre 7.5 y 10%. Y lo que sí dejan claro es que no hay beneficio de las estatinas en prevención primaria, o no hay evidencia para los pacientes con edades superiores a los 76 años de edad. Si se revisa la literatura del 2019 y la recomendación de las dislipidemias, prácticamente da la misma pauta. Entonces, las conclusiones: las estatinas en prevención primaria se recomienda prescribir para todo paciente que oscile una edad de entre 40 y 75 años con un riesgo cardiovascular considerado alto o muy alto, y que tenga por lo menos uno o más factores para riesgo. Y en mayores de 76 años no es recomendado, a menos, vuelve y juega, que tenga alguna otra patología que lo amerite o que justifique el uso de estatinas. Siempre cierro con algo para analizar, y es: el conocimiento te dará la oportunidad de marcar una diferencia. Muchas gracias.